Biografía de San Antonio de Padua, capítulo 2. El monasterio de canónigos regulares que estaba junto a la iglesia de la Virgen Santísima y de San Vicente Mártir fue fundado en los tiempos del asedio de Lisboa. El rey Alfonso deseaba que los religiosos rezaran por su ejército y ofrecieran sufragios por los caballeros muertos en combate. El superior del convento y de los novicios era al mismo tiempo el párroco de la iglesia. Junto con la cruzada habían llegado unos cuantos sacerdotes ingleses y desde entonces seguían al frente de la iglesia y del convento. En aquel momento era párroco el padre Conway. Dentro de la iglesia, en una nave lateral, se encontraban los sepulcros de quienes habían muerto en los combates, entre ellos el del abuelo de Fernando, Joaquín Buglione. Junto a este sepulcro tallado en mármol, Fernando solía rezar y había podido hacerlo diariamente desde que entró de novicio. Durante algunos años, Fernando fue a una escuela de la catedral, donde estudiaba gramática, retórica, dialéctica, latín, y también seguía unas clases de música y de canto religioso. Los alumnos participaban en los oficios que se celebraban en la catedral, en cuyo interior siempre hacía frío. También solían llevar los féretros, tocar las campanas y cantar. Cuando las clases terminaban, salían gritando y alborotando al calor ardiente de la plaza de la catedral, para luego dispersarse por las callejuelas llenas de flores. A menudo, en vez de volver a sus casas, se dirigían al puerto, que era para ellos un lugar fascinante. Allí había un movimiento constante de barcos de todo el mundo que descargaban mercancías exóticas. Llegaban las más diversas embarcaciones del norte, inglesas, flamencas, danesas, pero también era frecuente encontrar las esbeltas lanchas de los árabes. El comercio con los países musulmanes del continente africano era floreciente, a pesar de que continuaba la guerra contra el Islam y se sucedían las expediciones hacia el sur para acabar con el ya muy débil reinado de los almohades. En el puerto todo era interesante, pintoresco y alegre. El vino y las mujeres esperaban a los marineros en las numerosas tabernas, por cuyas puertas abiertas brotaban el bullicio y la música sin cesar de la mañana a la noche. En la catedral, los sacerdotes advertían a los jóvenes del peligro de acercarse por allí, pero no se les hacía mucho caso. La población de Lisboa, que se estaba enriqueciendo con el comercio, no se distinguía por sus buenas costumbres y perduraba en ella la herencia de la dominación árabe. Ya entonces, y a pesar de las protestas de los soberanos, los cristianos suministraban al mercado grandes cantidades de vino, y cuando se ordenó arrancar los viñedos, los jóvenes, tanto cristianos como musulmanes, se emborrachaban con zumo de higos y miel fermentada. Durante las últimas décadas de la dominación árabe, el país sufrió un gran relajamiento moral. Los jóvenes no solo se dedicaban a beber, sino también aprendieron a aspirar el humo del hachís. El desenfreno invadió sus vidas y sus costumbres. Se difundió la prostitución, tanto de mujeres como de hombres, y los poetas la cantaban en sus obras. Se frecuentaban las jamanas o baños colectivos, y los ritos religiosos que se celebraban por la noche en los cementerios culminaban en orgías. Acabó el dominio árabe, pero esas costumbres permanecieron. Los llamamientos de la iglesia no provocaban ninguna reacción. En la ciudad se oían continuamente canciones indecentes y los bailes acompañados del fuerte ritmo de las castañuelas, de flautas y de tamboriles. El barrio del puerto se convirtió en el lugar más animado de esta clase de diversiones. La gente joven estaba expuesta a todo tipo de tentaciones. Incluso en pleno día, los grupos de jóvenes se veían abordados por prostitutas y los muchachos más apuestos
recibían proposiciones por parte de los barbudos comerciantes, a las cuales respondían en general con risas evasivas, aunque también lo sabía que se separaban de sus compañeros, atraídos por las tentadoras ofertas de dinero. Algunas veces Fernando había acompañado a sus compañeros de clase en estas escapadas al puerto, pero siempre se marchaba indignado. Su temperamento le hacía muy vulnerable a las tentaciones. Decidió no acercarse jamás al puerto, pero su imaginación despierta no le dejaba en paz. Las imágenes tentadoras entorpecían sus pensamientos, perturbaban sus sueños y parecía como si atravesasen las paredes, puesto que las encontraba incluso en su propia casa. No sabía cómo librarse de ellas. Don Martino Buglione, padre de Fernando, hacía meses que se había ido a Calatrava, donde el soberano de Castilla estaba reuniendo un ejército con el fin de preparar una nueva expedición. La buena y piadosa señora María, en ausencia de su marido, no era capaz de gobernar a tantos jóvenes como llenaban la mansión de los Buglione. Fernando tenía 4 hermanos y 2 hermanas. Además, en casa residían numerosos primos. La servidumbre colaboraba gustosamente en la organización de las diversiones a que se entregaban los jóvenes. Desde muy pequeño, Fernando deseaba servir a Dios como un caballero, dispuesto a derramar su sangre por la fe. Pero muy pronto se dio cuenta de que esto era un imposible. Su salud había sido precaria desde su infancia, caía enfermo con frecuencia. Por todo esto era el hijo predilecto de su madre. Ella le había convencido de que a los ojos de Dios la sabiduría era igual de valiosa que las hazañas caballerescas. Decía: la Iglesia necesita de grandes sabios, como San Agustín o San Ambrosio. Tus maestros afirman que destacas en todas las materias. Si siguieras ese camino, pronto te convertirías en uno de esos grandes hombres de ciencia que, según he oído decir, desarrollan sus actividades en París y así defienden la pureza de la doctrina sagrada. En efecto, el estudio le gustaba mucho, sobre todo la Sagrada Biblia, cuyas palabras no le cansaban nunca, por mucho que las escuchase. Pero su deseo de morir por la fe no desaparecía del todo. A veces pensaba: ¿no es cierto que el venerable Enrique, obispo de Uppsala, fue asesinado mientras trabajaba en la conversión del pueblo finlandés? ¿Y Tomás, arzobispo de Canterbury, no fue asesinado por su propio rey? Ciertamente también los grandes sabios, si se dedicaban a transmitir a los demás las enseñanzas de Dios, corrían el riesgo y tenían la posibilidad de derramar su sangre por Cristo. Su deseo ardiente de servir a Dios alejó a Fernando de los jóvenes de su edad. Buscando la compañía de los que como él querían vivir y morir por Cristo, encontró a Berardo, y pronto se hicieron grandes amigos. La familia de Berardo no era tan importante como la de Fernando, aunque también pertenecía a la nobleza. En la escuela, Berardo no estaba considerado un alumno tan brillante como Fernando, pero destacaba por su laboriosidad y por su perseverancia. Cuando llegaron a la edad de la pubertad, se reveló la diferente manera de ser de cada uno de ellos. Lo que Berardo recibía sin especial perturbación, para Fernando suponía el comienzo de una época de grandes inquietudes. Para mantener el espíritu sereno y evitar las tentaciones, decidió apartarse de las compañías bullangueras, pero eso no le dio mucho resultado. No encontraba la anhelada tranquilidad y resolvió entrar en el convento de la Orden de los Canónigos Regulares. Al manifestar su deseo en casa, encontró una fuerte oposición por parte de su hermano mayor, Alonso, que desempeñaba el papel de cabeza de familia durante la ausencia de su padre. Mientras me corresponda a mí decidir, no te daré nunca mi consentimiento, le dijo Alonso, que era 10 años mayor que Fernando. No había podido acompañar a su padre porque una herida recibida el año anterior no se le había curado del todo. Era un hombre despótico y orgulloso.
Nuestra madre me ha dicho que quieres seguir la carrera sacerdotal. No es una mala idea. Con la salud tan precaria que tienes no sirves para caballero. Pero como miembro de la familia Buglione, tienes que ocupar un lugar digno en la sociedad, y no lo conseguirás si entras en el convento. Después de haber estudiado con los canónigos, podrías a lo sumo terminar como párroco de pueblo. Ese futuro es poca cosa para un Buglione. Hablaré de este asunto con el señor obispo, y por ahora te quedarás en casa. Fernando recibió con resignación las duras palabras de su hermano. Nunca había conseguido entenderse con Alonso. Se quedó en casa, pero inesperadamente para él surgió una complicación: su prima Emilia. El padre de ella, viudo, se había ido con el padre de Fernando a Calatrava, y para no dejar sola a su única hija en el castillo de Braganza, la trajo y la confió a los cuidados de la señora María. Emilia, una chica de 13 años, era muy guapa y ella lo sabía de sobras, pues había crecido entre hombres y estaba acostumbrada a recibir de ellos muestras constantes de admiración. Esto la convirtió en una pequeña coqueta. Una vez en casa de los Buglione, se dedicó a conquistar a Fernando. Fernando intentaba no hacerle caso. La chica se aburría, no sabía conversar con ella. Siempre apartado de sus amigos y de sus hermanos, no estaba acostumbrado a mantener una conversación amena. Pero Emilia no se mostraba dispuesta a desistir. ¿Por qué te escondes?, le preguntó a Fernando un día que lo encontró oculto entre los árboles del jardín. Me aburro y quiero jugar contigo. Discúlpame, pero no sé hacerlo. Sí que sabes. Vamos a charlar. ¿Sobre qué? Ya te habrás enterado de que voy a entrar en el convento. ¡Qué interesante! ¿Te vas a encerrar en una celda? Quiero estudiar los libros sagrados. ¿Por eso es por lo que no tomas parte en nuestras diversiones? Sí, por eso. A nuestro castillo venían sacerdotes que tenían una conversación muy amena, cantaban y bebían vino. Sin embargo, tú estás tristón y huyes de la gente. Mientras yo esté aquí, tienes que acompañarme y hablar conmigo. Y no pongas esa cara tan preocupada. Emilia no apartaba de él la mirada de sus ojos negros. Fernando se sintió incómodo. Notaba que aquella chica empezaba a gustarle. Intentó escaparse. En nuestra casa no faltan diversiones y hay mucha gente joven, así que fácilmente encontrarás a alguien más entretenido que yo. Pero yo quiero que seas tú quien me acompañe. Estaban sentados en un banco del jardín. Ella se acercó un poco más y con el dedo tocó la palma de su mano. «Cógelo», dijo de repente. Él cerró la mano, pero el dedo se escapó. «Otra vez, abre la mano», exigió, y volvió a tocarla con el dedo. «Cógelo, si no me enfado». Fernando intentó hacerlo, pero ella fue más rápida. «¡Qué torpe eres!», se reía a carcajadas. «Pero vamos a seguir jugando hasta que me cojas». Fernando hizo varios intentos, pero no lo conseguía. La chica se divertía y con el trajín del juego se fue acercando tanto a Fernando que su pelo revuelto le rozaba la cara. Por fin dejó que atrapase el dedo. «Muy bien», dijo, «ahora me voy, pero recuerda que quiero que me acompañes siempre». Cuando se fue, Fernando intentó recobrar su tranquilidad, regresar a sus anteriores pensamientos, pero no le fue posible. Se sentía interiormente revuelto. Salió corriendo del castillo y se dirigió a las afueras de la ciudad, hacia las praderas de los alcornoques donde solía encontrarse con Berardo. Se cayó al suelo. «¡Oh, Cristo, sálvame!», gimió. En aquel momento se convenció de que amaba a la chica. Todas sus anteriores decisiones se venían abajo, se deshacían como un tronco convertido en cenizas dentro de una hoguera.
Ya no podía concebir la vida sin aquella chica, sin servirle como caballero, sin escuchar junto a ella, cogidos de la mano, los romances de los trovadores. De repente se apoderaron de él los ensueños, como la niebla que en la montaña sumerge al caminante, lo aprisiona y lo inmoviliza. Fernando comprendió que todo aquello era algo más que un simple sueño. El juego inventado por la muchacha había despertado en él los sentimientos que luchaba por rechazar. Se daba cuenta de que dentro de una deliciosa fruta se escondía un gusano peligroso. Empezaron a cruzarle por la cabeza ideas disparatadas. Entendió que para dominar el deseo que nacía en él, tenía que renunciar a aquel amor que empezaba a despuntar. Recordó su promesa tantas veces repetida allí, en aquel mismo lugar. No podía decepcionar a Jesús, a quien había ofrecido su vida. Regresó al castillo ya atardecido. Entró en casa, donde sonaba la música, y entre las jóvenes voces le pareció distinguir la voz y la risa de Emilia. Subió a su habitación sin que nadie lo viera, cerró la puerta y se echó en la cama. Respiraba jadeante, como si hubiera dado una carrera agotadora. Aquella noche no pudo pegar ojo. Al amanecer se escapó de casa y llegó al monasterio de los canónigos justo en el momento en que el padre Conway celebraba la misa. Asistió a ella y luego se dirigió a la sacristía. Conway le saludó cordialmente. «Fernando, qué alegría me da que hayas venido a rezar. ¿Qué tal estás? Estás muy pálido y parece que tiemblas. ¿Te pasa algo?» Fernando se puso de rodillas delante del sacerdote. «Padre, te lo suplico, admíteme en el convento». «Levántate, querido muchacho. Claro que te admitiré en cuanto tengas el permiso de tu padre. Mi padre no está. Todo lo decide mi hermano Alonso y él no quiere darme permiso. Dios nos ayudará para que cuando vuelva tu padre te dé su beneplácito». «Pero yo no puedo esperar más. Padre, no puedo. No puedo seguir viviendo en mi casa». «¿Y por qué motivo?» «Ven, confiésate. Cuéntamelo todo y después reflexionaremos». Se sentó en un baúl donde se guardaban vestiduras litúrgicas antiguas. Fernando se arrodilló junto a él. Después de haberle escuchado, Conway movió la cabeza. «Te comprendo. Lo que te está pasando es cosa propia de tu edad. Quizá tú lo experimentas más violentamente, de una manera más aguda. No obstante, si tu deseo es servir a Dios en el convento, hay que terminar con ello lo más pronto posible. No te puedo admitir sin el consentimiento de tu padre, pero puedes quedarte con nosotros. Explicaré qué es preciso para que te conozcamos mejor y podamos ver de cerca tus aptitudes y tu carácter. Mandaré uno de los hermanos a tu madre. Es una mujer piadosa y espero que sabrá advertir a Alonso antes de que él cometa una imprudencia. Estoy seguro de que ella se pondrá de tu parte».